yo no prediqué esa tarde y comenzamos entonces, entonces quedamos atrasados con nuestro estudio de Marcos. Otra vez, 30, 31 y 32 ya lo estudiamos la semana pasada, pero nos saltamos los versículos 14 al 29. Entonces vamos a regresar para estos versículos. Si ustedes recuerdan, lo último que sucede antes de esta sección es lo del monte de transfiguración en el capítulo anterior. Espérenme, creo que es el mismo capítulo. Es el mismo capítulo, a partir del versículo 2. ¿Okay? Entonces, acabamos de ver lo del monte de transfiguración. Nuestro Señor Jesucristo estaba en el monte con su círculo íntimo, que viene siendo Jacobo, Juan y Pedro, y estando allá en el monte, nuestro Señor Jesucristo se transformó, se transfiguró, y aparecen otras dos personas en el monte, que vienen siendo Elías y Moisés, ahí en el monte de transfiguración, y los del círculo íntimo de nuestro Señor quedaron impresionados. Pedro no entendió, hizo una barbaridad. Bueno, total, terminan y bajan el monte, y los otros 9 apóstoles se habían quedado abajo. Ellos no subieron a ver la transfiguración. Y estos 9 restantes que habían quedado al pie del monte, ellos habían tenido o habían estado teniendo un problema serio. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega al pie del cerro, se da cuenta que hay un caos, hay una conmoción grande. La multitud es enorme para este punto y están realmente teniendo un enfrentamiento las multitudes con los escribas y fariseos y los apóstoles. Entonces era un caos, era un problema muy grande. Nuestro Señor Jesucristo baja del cerro con sus 3 apóstoles para encontrarse con los otros 9 que habían quedado abajo, y se encuentra con un desastre. Todos gritando, todos haciendo burlas, bueno, algunos echando burlas. Está implícito que se estaban burlando. Y precisamente se estaban burlando de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de los apóstoles, los otros 9 que habían quedado. El problema y el caos fue causada por culpa de los escribas y fariseos que obviamente enemigos de Cristo, que se encontraban ahí en ese lugar. Ellos fueron los que instigaron el problema, no los apóstoles ni tampoco la multitud. Fueron los enemigos religiosos de Cristo Jesús quienes iniciaron este problema. Cristo Jesús baja del cerro y dice: a ver, ¿qué pasó? ¿De qué se trata? Muy bien. Antes de empezar, también tenemos que hablar de lo obvio. Los versículos nos dicen, obviamente nos está hablando de un muchacho endemoniado, ¿okay? Y ahorita nos vamos a meter en ese rollo con el muchacho endemoniado. Pero este joven endemoniado parece que tiene un asunto de epilepsia. Y si nosotros lo leemos cuidadosamente, son precisamente todos los síntomas de una persona epiléptica que está mostrando este joven endemoniado. Y eso siempre obviamente nos lleva a mí siempre siempre lo he pensado. Tenemos lugares llenos de personas con enfermedades mentales. Hay psiquiátricos en todo el mundo, ¿sí? Hay hospitales psiquiátricos en todo el mundo y están llenos hasta el tope con personas con enfermedades mentales, esquizofrenia, este tipo de cosas, epilepsia y un montón de otras enfermedades mentales. Ahora, yo siempre me he puesto a pensar si este problema, esta epidemia de problemas de salud mental es simplemente por cuestiones físicas, químicas, o es por cuestión de posesión demoníaca. Las personas en la actualidad no piensan en posesión demoníaca. ¿Cuándo hemos visto un endemoniado?
mi consideración siempre he considerado que un gran número de las personas que tenemos en estos hospitales psiquiátricos en realidad no es más que problemas espirituales, no es más que problemas de esta índole. Y nosotros simplemente lo llamamos, es una enfermedad, hay que medicarlo. Entonces esto nos llama mucho la atención, los síntomas de este joven, que claramente tiene un problema de convulsiones epilépticas muy severas, pero causadas por un demonio. Vamos entonces, hermanos, a continuar con una oración antes de continuar el estudio. Señor Padre, le damos gracias porque nos ha permitido estar aquí el día de hoy, alabando, glorificando su bendito nombre, Señor. Gracias, Señor, porque usted está en control de todas las cosas. Usted es nuestro Señor Dios y nada pasa desapercibido, Señor. Usted todo lo sabe, tiene todo el poder, tiene todo el conocimiento, es su presencia en todas partes. Gracias, Señor, porque usted es eterno. Gracias, Señor, por su soberanía. Le pedimos, Señor, que podamos comprender esta sección de la palabra y enseñarle a otros también lo que estamos aprendiendo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. Como tal, esta sección habla de un tema. Es un solo tema. A mí me costó mucho trabajo esta sección. De hecho, tengo 3 semanas estudiando esto. Terminó siendo un mensaje muy sencillo. Es un mensaje fácil, no es difícil, pero sí fue muy difícil de estudiarlo. La razón por la cual fue muy difícil para mí estudiar esta sección es precisamente a causa de nuestra traducción de la Biblia, la Reina Valera 60. ¿A qué me refiero? Nosotros al leer esta sección está muy ambiguo, está muy generalizado y no se sabe quién dijo, a quién se lo dijo, a quién regañó. Entonces hay muchas cosas aquí que dices, Recuerden que nosotros cuando estudiamos siempre tenemos que estudiar quién lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y así como se lee Marcos 9 del 14 al 29, algunas de esas preguntas no se contestan. Está ambiguo y por lo tanto es difícil de entender si lo estudiamos despacio. Al leerlo rápidamente, ya lo entendí. Pero si realmente nos ponemos a analizarlo y vemos quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién dijo, a quién se lo dijo, notamos que esas preguntas simplemente no están ahí contestadas. Ahora, esta sección se encuentra también en Lucas capítulo 9 y se encuentra también en Mateo capítulo 17. ¿Okay? Entonces lo encontramos en Mateo 17 y lo encontramos en Lucas 9. El de Lucas 9 es el más pobretón, casi no nos da mucha información, nos da más información el de Mateo 17 y el de Marcos. De hecho, Marcos tiene más detalles incluso que el de Mateo. Pero si nosotros estudiamos el de Mateo, hay una sección que Mateo incluye que Marcos no, que es lo que todos hemos escuchado. Yo creo que todos los que estamos aquí, yo he escuchado cientos de sermones que hablan de la fe, del tamaño de la semilla de la mostaza. ¿Cuántos hemos escuchado? Si tuvieras fe como la semilla de mostaza. Ok, eso es parte de esta lección. Okay. Pero Marcos lo omite. Lo menciona Mateo, pero no lo menciona Marcos. Entonces esa fe del tamaño de semillas de una mostaza es aquí, es esta sección. Okay. Pero va incluido en Mateo 17. Marcos no lo menciona. Y como tal, cuando se predica de ese versículo, de que tengamos fe del tamaño de una semilla de mostaza, nunca se habla del contexto, nunca se habla del muchacho endemoniado, nunca se habla de nada de esto, nada más se enfocan en ese versículo.
Entonces sacan de contexto todo lo demás, nada más para hablar de la semilla de mostaza y que tengamos fe como el tamaño de una semilla. Pero no explican nada, completamente fuera de contexto. Entonces vamos a estudiar el contexto de ese asunto de la fe. Y como tal, ese es el tema, fe. Ese es el tema, la fe. ¿Okay? Ese es el tema de toda esta sección, tener fe. Muy bien, comencemos. Marcos capítulo 9 y versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los fariseos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Okay? Entonces baja nuestro Señor Jesucristo del monte de la transfiguración, llega para encontrarse con los otros 9 apóstoles que Él había dejado ahí, se encuentra con un gran caos, una gran multitud de personas que estaban ahí, entre ellos escribas que estaban disputando con ellos. Llega nuestro Señor Jesucristo a esta escena caótica y dice, a ver, ¿qué están discutiendo? Si ustedes observan, en el versículo 16 viene la pregunta. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Ahora, esa es una de las cosas ambiguas. ¿A quién le preguntó? ¿A quién le preguntó? ¿Le preguntó a los apóstoles? ¿Le preguntó a la multitud? ¿O le preguntó a los escribas y fariseos? ¿A quién le hizo Jesucristo esta pregunta? Bueno, en la Reina Valera está ambigua, está generalizado, no nos dice a quién le levantó la pregunta. ¿Ok? Ahora, yo he leído muchos comentaristas acerca de esto y unos dicen, fue a los apóstoles, otros dicen, fue a la multitud, fue a los escribas y fariseos. De hecho, hay versiones de la Biblia, como esta que me acaban de regalar, espérenme tantito. Esta. Antes no la tenía nada más en digital, pero ya me la regalaron, la etiópica. Si nosotros leemos la Biblia etiópica, en la Biblia etiópica menciona que fue a los escribas a quien él les hace esta pregunta. ¿Okay? La Biblia peshita, que también es la siriaca, también. Es más, la versión en inglés dice que la pregunta fue dirigida a los escribas. Esto también dice a los escribas. Pero ¿saben qué dice el original? Nada. El original en griego no menciona a los escribas como receptores de la pregunta. En el original es igual de ambiguo como en la versión Reina Valera 60 que nosotros tenemos. Por lo tanto, esto nos muestra que nuestra Reina Valera es una excelente traducción, puesto que se tradujo de forma directa del griego tal y cual. Y no se le agregó que que los receptores de la pregunta son los escribas. Eso fue agregado. Nuestra Reina Valera no lo incluye porque es fiel a la original en esta sección. Pero eso lo hace mucho más difícil. Ahora, el asunto es, si es que la pregunta se levantó a los apóstoles no contestaron a la pregunta. Si la pregunta fue levantada a los fariseos y a los escribas, pues ellos tampoco contestaron a la pregunta. Lo más seguro es que nuestro Señor Jesucristo estaba simplemente haciendo una pregunta de qué están discutiendo a la multitud entera, no a un partido específico de los que estaban ahí, sino a todos. A ver, ¿qué está pasando? ¿De qué están discutiendo? No fue una pregunta a alguien en particular. Por lo tanto, la Biblia etiópica y la de inglés y la Gómez y toda la que ustedes... esas le agregaron la palabra escriba, como si ellos fueran los receptores de la pregunta, pero no lo son. Cristo simplemente está preguntando a todos los que están ahí, ¿de qué están discutiendo?
No respondieron los fariseos ni los escribas. ¿Saben por qué? Pues porque para ellos era una pérdida de tiempo responderle una pregunta a Cristo. Todas las otras enfrentamientos que ellos habían tenido con la persona de Jesucristo resultó negativo para ellos. Nunca pudieron ponerse al tú por tú con Jesucristo en cuestión a teología. Cuando los fariseos y escribas discutían con Cristo, ellos siempre perdían. Entonces, cuando esto sucede y él levanta la pregunta, a ver, ¿qué está pasando? Ellos se mantuvieron callados porque no querían discutir con alguien con quien ya sabían que iban a perder. Ahora, los apóstoles tampoco contestaron a la pregunta. ¿Por qué? Bueno, eso es fácil. Los apóstoles no contestaron por vergüenza. Cuando Cristo Jesús llegó y preguntó, a ver, ¿qué es lo que está pasando y por qué discuten? Los apóstoles por vergüenza no contestan. Pero sí saben por qué. ¿Por qué no contestan? ¿Por qué tenían vergüenza de contestar? Ok, tenían vergüenza de contestar porque fracasaron. Tenían vergüenza de contestarle a Cristo su pregunta porque ellos fracasaron. Ahora, ¿a qué nos referimos con fracasar? Ahorita lo vamos a ver, me estoy adelantando. Ok, regresemos. Ahora, no mencioné el versículo 15, lo voy a explicar ahorita, que eso también es interesante. Me llamó mucho la atención el 15, no sé por qué me lo salté, pero ahí les va el 15. Y enseguida toda la gente viéndole, es decir, cuando vieron a Cristo Jesús, se asombró la multitud y corriendo a él le saludaron. Jesucristo baja del cerro. La multitud lo ve y se asombraron. No nos dice ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos por qué se asombraron al ver a Cristo. Digo, en nuestras mentes nosotros diríamos, wow, Cristo Jesús, mi Señor, mi Dios. Yo sí me asombraría, pero yo estoy de este lado de la cruz. ¿Por qué estaban ellos asombrados por ver la persona de Cristo Jesús? Otra vez, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas nos dicen. Pero yo tengo una opinión. Y otra vez es mi opinión, porque la Biblia no lo dice. Mi opinión, mi deducción es lo siguiente. Cristo Jesús acababa de bajar del monte de la transfiguración, donde Él resplandeció en su gloria. Mi deducción entonces, y dice que brilló más que el brillo del sol. Mi deducción entonces es que para cuando Cristo Jesús baja del monte, su rostro aún resplandecía. Esa es mi deducción. Aunque la Biblia no lo dice, pero sí lo menciona con Moisés. Cuando Moisés se le fueron dadas las tablas. Él estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas y él vio pasar por la grieta de la peña, vio pasar la gloria de Dios. Y cuando él bajó del monte Sinaí, dice que su rostro resplandecía porque había estado en la presencia de nuestro Señor Dios, y todo el mundo se espantó y tuvo que cubrir su cabeza porque resplandecía la cabeza, el rostro de Moisés. Por lo tanto, mi consideración, aunque la Biblia no nos dice, es que estas personas están asombradas porque ven a Cristo Jesús que baja del cerro y no viene normal. Considero que Él brilla su rostro. Él acababa de estar en su propia gloria, no en la presencia de Dios, sino que Él siendo Dios, su propia gloria, dejando a estas personas que lo vieron asombrados. Ahora, no hay más detalle acerca de ese asunto, nada más menciona el versículo 15 que estaban asombrados. Okay. Y luego hay el versículo que dice, y vimos su gloria,
gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces habían visto la gloria de nuestro Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración, y considero que esa gloria estaba reflejada todavía en el brillo de su rostro cuando bajó el monte. ¿Okay? Muy bien, vamos a continuar. Versículo 16, Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Versículo 17, y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro. O sea, es reconocido, esta persona lo reconoce como maestro, y le dice: traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Okay. Un espíritu maligno. En Mateo 17 nos dice específicamente que es un demonio, ¿sí? Entonces, aquí lo llama espíritu mudo, en Mateo lo llaman demonio, es un demonio. Entonces, quien contesta a la pregunta es el papá de este joven endemoniado, y él contesta porque los apóstoles tenían vergüenza de contestar. Ya les mencioné eso. Pero ¿por qué los apóstoles tenían miedo de contestar? Porque fracasaron. ¿Cómo fracasaron? No podían sacar el demonio del joven. ¿Okay? No pudieron sacarle el demonio al joven. Fracasaron rotundamente. Entonces ellos no iban a contestarle al maestro, ellos no iban a contestarle a Cristo con vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos eran representantes de la persona de Cristo Jesús, los apóstoles. Él les dio la autoridad para que lo representaran. Él les dio la autoridad para sacar demonios. Él les dio la autoridad para hacer ciertos milagros como representantes de la persona de Cristo. Y fracasaron, no pudieron sacar el demonio. Vamos a ver cuándo les dio autoridad. Déjenme ver. No. Vamos rápidamente a Mateo, capítulo 6. En Mateo capítulo 6, a partir del versículo 7, vemos esta comisión que Dios les da, o Cristo les da para ser sus representantes. Fíjense, dice: y orando no uséis vanas repeticiones, hablando a los apóstoles, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis al Padre: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonáis también a vosotros vuestros. Entonces, el punto es, en el Padre Nuestro, que era lo que estábamos leyendo, Él está diciendo: yo los envío, y si algo les falta, oren al Padre. Si necesitan algo, pídanselo a nuestro Señor Dios. De Él es el mundo, que la voluntad de Él se haga en sus vidas, etcétera, etcétera. Y se les dio como tal el poder para sacar demonios en representación de la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero habían fracasado aunque Él les había dado el poder. Esta era la razón del caos. El fracaso de los apóstoles fue la razón de la escena caótica que se encontraba abajo del monte. ¿Por qué? Bueno, imagínense esto nada más. Imagínense que aquí tenemos a los 9 apóstoles y la multitud ahí enfrente, una gran multitud, y ahí están. Y llega el papá de este joven endemoniado, todo convulsionado el muchacho, y llegan y le dicen: a ver, yo estoy aquí para buscar a Jesús. Es que Jesús está allá arriba en el monte. Es que mi hijo está endemoniado, ¿me pueden ayudar? Y ellos: pues es que nosotros le representamos y ya hemos sacado demonios antes. Nosotros vamos a sacar el demonio de tu hijo.
pero fracasaron y el demonio no salió. Y estaba enfrente de ellos otro grupo. ¿Quiénes eran? Fariseos y escribas. Y estos fariseos y escribas acaban de ser testigos oculares del fracaso de los representantes de Cristo. Y empieza la grilla. Ya ven, pues Cristo, ¿quién es? No pueden sacar el demonio. Han fracasado. ¿Ustedes quiénes son? Y dicen que su Jesús que está de arriba, que Él es el poderoso, y ustedes le representan. Y empezaron a meter grilla, empezaron a meter caos, y fueron ellos los que se empezaron a burlar de los apóstoles por el fracaso de ellos de sacar el demonio del muchacho. Entonces el caos fue hecho por el fracaso rotundo de los apóstoles. Es por esa razón que se hace el problema. Muy bien, continuamos. Dice el versículo 17 que tiene un espíritu mudo. Y más abajo en el 25 dice que él es un espíritu sordomudo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendiendo al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Así como se lee en nuestro español, si lo lees nada más por leerlo, automáticamente pensamos que el sordomudo es el demonio. Así se lee en nuestro idioma. Parece ser en nuestro idioma, en la traducción, que el sordomudo es el demonio. Que este demonio que ha invadido el cuerpo de este joven es un espíritu sordomudo. ¿Bien? Pero en el griego original no se lee así. Otra vez, nuestra versión es una traducción muy buena y se ha traducido de forma directa. Pero como nosotros lo entendemos, parece ser que el demonio es el sordomudo. Pero en realidad así no se entiende en el griego. En el griego es que este demonio produce que el joven sea sordomudo, ¿sí? Entonces el joven que este demonio está poseyendo ha sido hecho sordomudo por el demonio que lo tiene. No es que el demonio sea sordomudo. Ahora, muchas personas piensan que es el demonio quien es sordomudo porque nunca dice su nombre. Y en otros exorcismos, queremos llamarlos exorcismos, que hizo nuestro Señor Jesucristo, estos demonios hablan. Y dicen, pues somos tantos, me llamo Legión, me llamo fulano. Pero este nunca da su nombre, nunca dice cuántos son. Entonces por eso muchos asumen, es el demonio el que es sordomudo. Pero no, es lo que le está haciendo a su víctima. ¿Okay? Es una de las otras cosas. Entonces sordo no solamente se convulsiona, no solamente le causa epilepsia, sino le causa también ser sordo y mudo. Ok, continuamos. 18, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces fracasaron. Ahora, más adelante, es más, nos vamos a adelantar varios versículos. Vámonos al último, en el versículo 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? O sea, ¿por qué no pudimos sacar el demonio? Y el 29, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Implicando que ellos fracasaron porque no ayunaron y porque no oraron y porque este es un demonio extremadamente poderoso.
tiene otra categoría. Dice, este género de demonios, este tipo de demonios, no se puede simplemente sacar como han sacado a los demás. Este es distinto. Este tiene otra categoría. Este requiere un poquito más. ¿Okay? Pero no solamente fue porque el demonio era de mayor categoría que ellos no pudieron, sino porque en efecto había un asunto de falta de fe. Esto no lo dice Marcos, lo dice Mateo. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 17. En Mateo capítulo 17, los últimos versículos que hablan de esta parte. Y quiero, bueno, vamos a leer el de Mateo porque vamos a leerlo todo, ¿sí? Mateo 17 del 14 al 21, síganme con su vista por favor. Mateo 17, 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. ¿Qué? Es decir, problemas mentales. Entonces el papá también entendía que esta era una enfermedad de cuestión mental. Lo llama lunático. ¿Okay? Entonces, al igual como hoy día, tiene un problema, mándenlo a San Juan, ¿no? Al psiquiátrico de San Juan. A cualquier psiquiátrico, mándenlo, tiene un problema mental. Entonces el papá pensaba que este era lunático también, pero entendía pues que era por cuestión de un demonio. Entonces dice el versículo 15, dice, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Eso también lo menciona Marcos, ahorita vamos a hablar más de eso. 16, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? Pero os digo que, ¿cuándo de estar con vosotros? Dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Fíjense lo que dice el versículo 20, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? 20-21. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Eso no lo incluyó Marcos. Entonces ellos tenían como apóstoles un problema de fe. No es decir que no tenían fe, ellos eran salvos, no eran incrédulos, ellos eran salvos. Pero tenían poca fe. Tenían fe, pero tenían poca fe. Entonces, por vuestra poca fe, que de cierto os digo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Obviamente estaba hablando del monte del cual acababan de bajar, que eso nunca te lo explican. Nada más te dicen, si tienes fe como semilla de mostaza, si ten fe. Él estaba hablando del monte de transfiguración. Si tú le dices al monte, pásate de aquí para allá, ¿ok? Entonces vamos viéndolo en contexto. Entonces, el problema con ellos no es que no tuvieran fe, es que tenían poca fe. ¿Okay? Entonces, ¿por qué no pudieron? Por su falta de fe, por su falta de oración, por su falta de ayuno, por su falta de ayuno, y ciertamente porque aunque sí es cierto que ellos tenían estos problemas, era un demonio de otra categoría. Era un demonio de otro género que no se sacaba tan fácilmente. Recuerden que cuando hablamos de angelología, hay diferentes grados de ángeles, tanto ángeles buenos como ángeles caídos. Recuerden que como tal hay rangos, porque es un ejército celestial. Entonces hay rangos, así como nosotros tenemos soldado raso, teniente, cabo, mayor, coronel, etcétera, ellos también. Entonces aparentemente es uno de más o menos alto rango. Regresemos a nuestra lectura en Marcos.
Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Aquí hay un problema. ¿A quién se lo dijo? Muchos, y me refiero a muchos comentaristas, son de la opinión de que nuestro Señor Jesucristo acababa ahí en ese versículo de ponerles una regañada a los apóstoles. Y dicen: ay, no hombre, ahí Cristo Jesús le puso una regañiza a los apóstoles porque ellos fracasaron rotundamente a causa de su poca fe. Y Dios les dice: ay, ¿a poco no pueden? Si yo ya les di el poder de hacerlo, si yo ya les di cómo, ya les mostré, y no pueden. ¿Cuánto he de soportarlos a ustedes? Bola de inútiles. A ver, tráiganme al muchacho. Muchos así creen de este versículo, que la regañada es para los apóstoles, porque ciertamente el versículo otra vez está ambiguo. Entonces, ¿a quién se lo dijo? No está muy directo, pero en realidad sí, porque ustedes ven, dice: oh generación incrédula. ¿Los apóstoles creían? Sí. Entonces no era a ellos la regañada. Y otros dicen: no, pues entonces lo dijo a la multitud. Bueno, hay una posibilidad muy verdadera que se la estaba diciendo a toda la multitud que estaba ahí, pero creo que el enfoque era para los escribas y los fariseos que se encontraban. Aunque nuevamente sí podemos incluir la incredulidad de aquellos que nada más estaban ahí por simple morbo. A ver la sanación de este que dice que se llama Jesús, que dice que es hijo de Dios, ¿sabes? Yo quiero ver que Él sane. La gente no estaba ahí porque creían. Entonces considero que muchas de las personas, o esta regañada, es dirigida a ellos. Ahora, muchos dicen también que la regañada también incluye al papá. Y dicen: esa regañiza que puso Cristo era dirigido al padre. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces el padre dice que sí creía. Ahorita vamos a hablar de eso, pero tenía ciertas cuestiones de incredulidad. Entonces vemos que los apóstoles tenían poca fe. Vemos que el padre sí tenía fe, pero tenía dudas. Dice: creo, pero tengo incredulidad también. Y vemos que la multitud también no tenían una gran fe en Cristo Jesús tampoco, como ya mencioné. Estaban ahí por curiosos, nada más. Entonces, en los apóstoles tenían poca fe, el padre tenía poca fe, la multitud, algunos de ellos tenían fe, otros de plano no. Pero los que de plano no tenían nada de fe en Cristo Jesús, ni como Dios, ni como Redentor, ni como Hijo de Dios, ni como nada, ¿quiénes eran? Los escribas y los fariseos. Entonces, cuando Cristo Jesús dice: ¿cuánto más los voy a aguantar a ustedes, generación de incrédulos? Entonces, ¿a quién le estaba hablando? A los fariseos y a los escribas, que no habían creído en Cristo como su único y propio Salvador. No les estaba regañando a los apóstoles, ellos ya habían creído en Él. No les estaba hablando directamente al Padre, porque el Padre dijo: sí creo, pero tengo también dudas. Considero que lo habló y regañó precisamente a esas personas que de plano no habían creído. Esas personas que habían hecho el problema más grande, es decir, los escribas y fariseos. Ok, continuamos.
traédmelo. Ok, entonces le traen al muchacho en el versículo 19 después del regaño, y el versículo 20 dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Eso es muy claro. El demonio que estaba dentro del muchacho reconoció inmediatamente quién tenía delante de él. Y este demonio sabía muy bien lo que iba a pasar. El demonio de antemano sabía que él iba a ser sacado de ese joven, a quien él había habitado desde niño. ¿Okay? Y eso es algo también que vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, recuerden, ¿qué es lo que, cuál es el anhelo número uno de Satanás? Destruir toda obra de Dios. Es eso. Destruir toda creación de Dios, toda obra de Dios. Ese es el punto principal que hace Satanás. Destruir cualquier cosa que Dios haya hecho. Entonces, ¿qué hace? Este demonio, cuando ve a Cristo y lo reconoce y sabe que lo van a sacar de él, ¿qué es lo primero que hace? Mete su ira en el cuerpo de este joven, buscando matarlo por última vez. Ahora, este demonio había intentado matar a este joven en múltiples ocasiones. Muchas veces este demonio había hecho intentos de asesinar a este joven. Y él ve que esta es su última oportunidad y lo mete en una convulsión tan profunda, posiblemente su convulsión más grande que había tenido hasta ese punto, porque el demonio estaba en busca de la destrucción de él. Ahora, vamos a continuar. 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Ahora, eso también es muy interesante. Estuve leyendo, no recuerdo ahorita porque ya fue hace como 3 semanas que lo leí. Él era niño. Muchas personas son de la opinión que si tú cometes pecados y haces ciertos pecados, estás abriéndole la puerta a que un demonio entre en ti. ¿Sí? Ahora, de antemano tenemos que entender que una persona que es salva no puede ser habitada por un demonio. ¿Okay? Otra vez, vamos a ser claros. Una persona que ya ha recibido a Cristo como su único y propio Salvador no puede ser en ninguna forma habitado por un demonio. La Biblia es muy clara en eso, pero vamos a ser prácticos diciendo esto. Si Cristo es tu Señor y Salvador, ¿quién mora en ti? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿Ah? Y Dios es luz, ¿verdad? Y recuerden, donde hay luz, no puede haber tinieblas. Entonces, este joven era niño cuando recibió el demonio. Pequeño, chiquito. ¿Qué pecado pudo haber cometido este muchacho, este niño, para ser habitado por un demonio? ¿Cómo es que este niño pequeño le dio puerta abierta a un demonio para habitar en él? Bueno, la realidad es que ese niño también era pecador. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Entonces este niño, por más inocente que nosotros lo querramos ver por ser pequeño, no dejó de ser pecador, no deja de ser pecador por herencia. Este niño es pecador y no era salvo. Por ende, el demonio pudo encontrar un lugar en la vida de ese joven, de ese niño, por pecador, por inconverso. Ahora, no porque el niño haya abierto las puertas para que el demonio entrara. La puerta ya estaba abierta porque no habitaba nadie en él. Era una casa abandonada donde él pudo simplemente entrar y hacer habitación. La puerta ya estaba abierta, él ya era pecador. El niño no hizo nada para recibir el demonio. Simplemente por ser humano, sin la salvación de Dios, esa puerta ya estaba abierta. ¿Sí? Continuamos, 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, este espíritu ya había tratado de asesinar a este joven en muchas ocasiones. Dice que cuando había un fuego abierto, ya recuerden, antes no había estufas, pues todo era leña. Entonces todos los días había un fuego prendido. Todos los días. En todas las casas. Entonces siempre que había un fuego prendido, muchas veces el espíritu maligno se apoderaba de este niño y lo echaba a las brasas. Imagínense toda una vida, este niño ha de haber estado cicatrizado de pies a cabeza, quemado, totalmente quemado, yo creo, de tantas veces que lo había. Y luego en la versión siríaca, esta es la versión etiópica, pero en la versión siríaca dice, y no viene en el original, pero está interesante, dice que no nada más lo aventaba en fuego y en agua, como aquí dice, pero en la siríaca, en la versión siríaca dice en lo profundo del agua. ¿Okay? Entonces, no solamente trataba de matar al niño por quemarlo, sino trataba de matar al niño por ahogarlo, tirándolo a lo más profundo de lo que era el agua. Veía agua, un río, un lago y el demonio hacía que el niño iba y tratara de matarse. Ya este niño ya es joven. No nos dice la edad, pero es un joven. No está pequeño ya. Años habían pasado y este todavía siendo desde pequeño habitado por este demonio que trataba de asesinarlo constantemente. El papá yo creo que ya había hecho de todo. Oye, cuando nuestros hijos tienen un problema, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues lo llevo al médico, ¿no? Tiene algo, lo llevo al doctor, lo llevo al hospital, lo llevo al salón, a urgencias, ¿no? Lo llevo a urgencias, traigo médicos y no nada más me voy a dar con el diagnóstico de uno. Voy a ir con uno, con dos, con tres, con cuatro, porque yo quiero diferentes opiniones médicas de lo que está pasando con mi hijo. Y voy a hacer todo lo posible. No importa si me quedo sin un peso, yo voy a poner todo lo posible para que mi hijo esté mejor. Este señor ya llevaba años y nadie le daba resultados. Él ya estaba así como que, pues, resignado es la palabra. Ya estaba resignado así va a ser la vida de mi hijo. Resignado. Nadie le había podido ayudar. Se lo trajo a Jesús y por cuestión de su resignación, de tanto que había sucedido en el pasado, observen lo que le dice a Cristo Jesús en este versículo. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Si puedes. Si es que puedes.
porque ya el doctor fulano ya hizo el intento, el doctor Mengano ya hizo el intento, ya lo llevé al sumo sacerdote, ya hizo el intento, ya lo llevé a todos y nadie pudo, te lo llevé a tus apóstoles y tus apóstoles tampoco pudieron. Entonces mira, si puedes, hazlo. Si es que puedes ayudarnos, ayúdanos. Y luego la contestación de nuestro Señor Jesucristo en el siguiente versículo. Si puedes creer, si es que puedes, ayúdanos. Y él dijo, si es que puedes creer, cree. Y él dijo, sí creo. Pero observen lo que siguiente que dice, que él comprende. Dice, creo, versículo 24, ayuda mi incredulidad. Entonces el Padre está entendiendo de que, ok, yo creo en ti, pero me han dado malas noticias todos, por tantos años, todos los médicos, todos los doctores, que ya estoy resignado a que mi hijo se quede así. Entonces obviamente yo tengo incredulidad, pero va y le preguntan, tú ayuda a mi incredulidad. O sea, tú crece mi fe. ¿Por qué? Este hombre había comprendido que él no podía producir fe por él mismo. Él está diciendo, Cristo, tú dame la fe que yo necesito para creer, porque yo no la puedo producir. Tú eres el dador de la fe. Tú ayúdame a crecer mi fe, porque en mí mismo yo no puedo. Sí tengo fe en tu persona, pero es obvio por cuestiones naturales en mi carne que yo ya no tengo fe y no puedo producirla. Te pido que tú me des fe. Wow. Recuerden, Cristo es el originador de la fe. Él es la fuente de la fe. Él es la fuente del arrepentimiento. Él es la fuente de la gracia. Él es la fuente de la justificación. Él es la fuente de absolutamente todo. Porque nosotros en nosotros mismos no podemos tener fe. La fe no es nuestra, es suya para darnos. Entonces, otra vez, los apóstoles tenían fe, pero poca fe. Este hombre creía, tenía fe, pero entiende que él no puede producir más fe y pide que Dios le dé de su fe. Algunos de la multitud sí tenían fe en él, otros no. Pero de plano, los que fueron regañados, los incrédulos, la generación incrédula, eran esos filisteos, no más, fariseos. Los fariseos y los escribas, esos eran la generación incrédula. Ellos no solamente no tenían poca fe, no tenían nada de fe. No creían en él. 25, y cuando Jesús vio la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo. Otra vez, no es que el espíritu sea sordomudo, sino que ese es uno de los efectos que está teniendo sobre el joven. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Eso es muy interesante. Y no escribí el versículo, pero ahí el hermano Omar o alguien, chava, los que tienen Google, me pueden ayudar. Hay un versículo
donde habla de que llega un demonio y encuentra una casa y la barre y la sacude y sale, y cuando sale otros 7 vienen a tomar el lugar, ¿sí? Entonces una persona, en otras palabras, puede ser múltiples veces poseído por múltiples demonios a lo largo de toda la vida. Pero cuando llega nuestro Señor Jesucristo al corazón de esa persona, ya no vuelve más. Mateo 12:43. Gracias. Mateo 12:43. Vamos a leerlo rápidamente. Mateo 12:43. Dice la palabra: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada y barrido y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces un demonio puede ir por sus cuates y traerse más demonios y hacer tu vida más difícil. Pero cuando llega la luz a tu vida, cuando llega la luz de Cristo Jesús a tu vida, y la fe que Él produce para ti, para que tú la deposites en Él, entonces ya hay luz y ya no hay espacio para que entren las tinieblas. Entonces en este caso hay la posibilidad, aunque la Biblia no nos especifica que este muchacho haya sido salvo necesariamente, pero el hecho de que Él le está diciendo a los demonios: vete y no entres más, implica que ese muchacho creyó en Él. ¿Okay? Y que Dios le permitió a este joven la salvación. No le permitió, le concedió, es la palabra correcta. Entonces está implícito que este joven ya no va a ser más atormentado por estos demonios, o por lo menos por este y por ningún otro en un futuro, nunca más, porque la luz de Dios va a morar en este joven de ahora en adelante. Entonces sí, hay así como la fe es provenida de Dios, la salvación también es provenida de Dios. De Él es la salvación y la da a quien Él quiere. Y parece ser que aquí, por lo que Él menciona, se la ha dado a este joven. ¿Okay? Versículo 26: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Él se sacudió a tal grado. Su última convulsión epiléptica de este muchacho ha de haber sido la convulsión más grande que jamás había tenido en su vida, porque el demonio estaba tratando de destruir la creación de Dios. Su última oportunidad de tratar de asesinarlo. Cayó como muerto el joven. Todos pensaban que estaba muerto. Y algunos, de hecho, leí un teólogo que decía que sí, en efecto, él murió, y que fue levantado de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Que no lo descarto, no es lo que vi en el griego cuando lo estudié, pero sabemos que Cristo Jesús muchas veces levantó de entre los muertos, muy parecido a esto, a otras personas. Ahora, otra vez, no lo descarto porque, imagínense, qué testimonio de milagro. El poder de Dios. Versículo 27: pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ahora, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas nos dicen qué sucedió. Hay algunas versiones de la Biblia que dice que el muchacho se le dio a su padre y que se fueron a casa. Y es lo único que sabemos. Como tal, no hay más información de este muchacho, ni de su padre, ni de la multitud que estaba ahí, ni de los escribas y fariseos que estaban ahí. No sabemos más de lo que sucedió. Simplemente creemos que se le entregó al padre, eso sí lo dice Mateo, se le entregó al padre, el padre pues se llevó a su hijo, pues. No sabemos más. Pero Cristo Jesús y sus apóstoles, ahora los 12 completos, van a un lugar para buscar descanso y llegan a una casa. Otra vez no sabemos a qué casa,
¿Por qué no nos dice? Pero lo más seguro es que era la casa de Pedro, ya estaban cerca de Capernaum, o por lo menos ahí en Galilea, en la zona de Galilea. Y luego ellos le preguntan cuando ya están en privado, ¿por qué no lo pudimos sacar? Y como ya lo mencionamos en Mateo 17, era porque tenían poca fe. ¿Cuál es el punto de todo esto? Yo veo al padre del muchacho como el principal ejemplo para nosotros. Señor, sí creo, pero dame más fe en mi incredulidad. Todo se trata de fe. Toda esta enseñanza es de fe. Entonces, ciertamente, si yo deseo tener una fe del tamaño de una semilla de mostaza, simplemente tengo que pedir por fe. Señor, dame esa fe. Que tu Espíritu Santo, por medio del estudio de tu palabra, abra mi vida, abra mi mente, abra mi corazón, mi entendimiento, Señor, para que yo tenga una creciente fe. Que no solamente crea, sino que crea con cero dudas. Que crea no ciegamente, sino con evidencia bíblica de que Él es quien dice ser. ¿Y saben por qué es importante crecer nuestra fe y pedirle a Dios que Él nos crezca nuestra fe? ¿Saben por qué? Porque es nuestra fe en Él la que glorifica a Dios. Esa es la razón. Otra vez. Es mi fe en Él la que glorifica a Dios. Entonces, cuando uno pone o deposita su fe en la persona de Cristo Jesús para salvación, claro, yo tengo un montón de promesas que se me da por ahora ser hijo de Dios. Yo tengo un montón de beneficios preciosos que se me han dado porque yo he confiado y creído en Cristo Jesús, en su obra redentora que Él hizo en la cruz. ¿Okay? Y yo tengo todos esos beneficios. El problema es de que muchos cristianos con eso se quedan. Dicen, sí, ya soy salvo, ya tengo beneficios. Sí, ya soy salvo, ya tengo promesas. Amén, tengo salvo, voy a ir al cielo. Amén, soy salvo, por la gracia de Dios ya no voy a ir al infierno. Ya no va a haber separación entre el Creador y yo. Entonces, cuando nosotros pensamos en fe, nada más pensamos en el beneficio que yo obtengo. Que yo como individuo obtengo al ser salvo. Pero ¿saben qué? Ese ni siquiera es el punto principal de la salvación. El punto principal de la salvación no es que tú tengas beneficios. El punto principal de la salvación es traerle honra y gloria a Dios. No tiene nada que ver contigo. La fe en la persona de Cristo Jesús trae la honra y gloria a Dios, lo cual es el punto principal de la salvación. No el beneficio que tú obtienes, sino la glorificación al nombre de Dios. Ese es el propósito de la fe. Ese es el propósito de la salvación. No los beneficios que tú tengas al adquirirla, sino la glorificación que se le da a Él. Entonces las personas no entienden realmente para qué es la salvación. Ahora, para nosotros cuando éramos inconversos, lo atractivo son los beneficios que Dios me da. ¿Ya no voy a ir al infierno? No. ¿Ya voy a estar en gloria con el Señor? ¿Ya no voy a ser juzgado como pecado? ¡Yo quiero eso! Entonces, inicialmente nuestra fe o nuestro interés de la salvación es por esas cuestiones. Pero cuando ya creces espiritualmente y entiendes el propósito principal de la salvación es traerle honra y gloria a Dios,
Entonces tus beneficios terminan, o sea, estás muy agradecido por esos beneficios que trae la fe, por la salvación, o salvación por medio de la fe. Pero ya no llega a ser lo primario. Lo primario llega a ser traerle honra y gloria al nombre de Dios. De hecho, hay un versículo en lo que estamos viendo en las tardes. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 4. Hubiese tocado verlo hoy precisamente. 4 y no lo encuentro. ¿Dónde está? Bueno, no lo encuentro. Pero viene en el capítulo 4. Entonces el Romanos capítulo 4 habla que la fe que tuvo Abraham le trajo a Dios gloria. ¿Okay? Si lo encuentran por ahí, estaría excelente. 20. ¿Cuál? 20, gracias hermano. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, mi esperanza, hermanos y hermanas, es que ustedes se fortalezcan en la fe para traerle honra y gloria a Dios, así como el padre de este joven endemoniado. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Créceme en la fe para que yo pueda traerte honra y gloria a ti. Espero, hermanos, que esto haya sido de bendición para ustedes y que hayan entendido últimamente cuál es la meta final de la fe: traerle honra y gloria al nombre de Dios. Crece tu fe. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar en esta mañana, esta sección tan preciosa de su palabra. Gracias, Señor, por este estudio y te pido, Señor, que su Santo Espíritu nos ayude a procesar lo que hemos estudiado, Señor, para crecer nuestra fe. Ayúdenos, Señor, a crecerla para que podamos honrarle, traerle gloria a su bendito nombre. Y en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, le agradecemos por todo. Amén.